Me comentaba el tema de Corea previo a la entrevista y tiene puntos de contacto con la economía. Usted decía que no existen métricas que puedan demostrar que una escalada atómica con el nivel de potencia que tiene el armamento nuclear pueda ser resistido hasta por el planeta, porque cuando se las utilizó en el pasado eran en cantidades infinitesimales en su potencia. Yo creo que hay un riesgo ahí de un daño de una magnitud casi inconmensurable. Más me da la sensación de que el hecho que no ocurrió todavía un evento ahí, con las provocaciones que ha habido, está basado en esta terrible prognosis. Yo creo que de lo que estamos hablando es de armamentos que son cientos, miles de veces lo de Hiroshima. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Nadie sabe, yo por lo menos no he visto a nadie que estudie si eso se puede focalizar con los riesgos que eso se extienda por los países que son limítrofes. Creo que estamos ante un riesgo extraordinario. Yo soy muy optimista sobre la prosperidad de la economía mundial. O sea, creo que el mundo viene creciendo y ha recuperado la tasa de crecimiento. Más, hoy se están revisando por qué en Asia están creciendo más rápido de lo que todo el mundo calculaba. Están revisando cuál es el crecimiento potencial. Lo mismo, usted se acuerda los escenarios catastróficos que había sobre Europa, y usted la ve a Europa creciendo. No solo Europa creciendo, sino que están creciendo muy fuerte los países del sur. Está creciendo Grecia. ¿Usted se acuerda lo que eran los pronósticos? Se había terminado, que el euro no funcionaba. Eso es importante hasta para mi historia personal y para las cuestiones, porque parte de lo que yo propuse era muy parecido a lo que hizo Irlanda y usted ve la prosperidad. Usted vio que ellos, ante un problema parecido al nuestro, a nadie se le ocurrió romper el euro, que sería romper la convertibilidad, destruir toda la institucionalidad, que es, como yo decía en aquella época, es como porque tenemos mosca, volamos la casa para que se acaben las moscas. Eso fue lo que hicimos. Eso no fue lo que hizo Europa. Y había mucha gente que creía que eso iba a funcionar mal. Y uno ve que ha funcionado, no es perfecto, nunca es perfecta. Ni las instituciones económicas que tenemos, ni la economía de mercado, ni la democracia republicana. Pero son magníficas cuando uno la compara con la alternativa. Y yo hago siempre esa métrica. No me utilicen el modelo, la utopía que ustedes han soñado en el papel. Utilicemos los elementos prácticos. Cuando uno compara la democracia republicana de Europa con la utopía sangrienta de la Europa oriental, con los regímenes teocráticos, con el régimen de Corea o con la monarquía consanguínea de los Castro. Cuando uno compara con todos ellos, uno ve un éxito y una eficacia extraordinaria. En ese sentido, yo soy muy optimista a escala mundial. Yo veo la economía mundial acelerando. Creo que eso va a ser muy bueno para América del Sur y para nuestro país, que obviamente están sufriendo la crisis de mediados del 2014, de la caída de los términos de intercambio. Pero en ese mundo en el cual soy tan optimista, el problema de Corea, debo confesarle, me quita el sueño. Y ahí va, respecto a la economía, juntar el tema con la economía, porque el modelo económico que lleva adelante el presidente Macri plantea y tiene una necesidad de enorme cantidad de financiamiento externo. Frente a un evento bélico, cambiaría el mundo, no habría financiamiento y la Argentina, este modelo económico no podría seguir más. Es vulnerable a episodios negativos, eso es verdad. O sea, la idea de corregir gradualmente en una trayectoria de 8 años los enormes desequilibrios que tenemos requieren dos cosas. Una, condiciones muy favorables, que son fáciles de ver. Requiere básicamente que las tasas internacionales permanezcan extremadamente bajas, que logremos comprimir el spread, es decir, el riesgo país, y requiere que la economía crezca como creció históricamente, al 2,5%, 3%. Si usted, la aritmética da, si usted hace esa. Ahora,
¿por qué mucha gente... ¿Da en el 2023 o da en el 2019? No, da en el 2023, porque usted va a estar... Por eso, pero el plan de gobierno es hasta el 2019. No, está bien, pero la idea es que el programa de consolidación sigue. ¿Por qué sigue? Porque usted va a haber acumulado deuda que en algún momento va a tener que saldar. Es como, o sea, si usted se fija en los programas de Europa, la Comisión Europea siempre pone límites donde los déficits van convergiendo, como en Maastricht, porque si no hay una aritmética que es explosiva. ¿Qué son déficits? Déficits son impuestos diferidos. Eso es lo que es un déficit, es impuestos diferidos. La deuda es impuestos diferidos. Entonces usted necesita que los déficits de hoy sean los superávit de mañana. No hay tal cosa como una deuda que crece al infinito. Entonces, en general, yo he sido bastante reacio a las políticas deficitarias, porque creo que las políticas deficitarias empobrecen en el sentido que el déficit me quita los recursos que financiarían la inversión, o sea, es un comedor de ahorros el déficit. Me empobrece también en el sentido que la gente cree que los bonos públicos son riquezas si las tiene Fontevecchia, las tiene Ricardo López Murphy. En el agregado no son riqueza. Los bonos de usted alguien nos los va a tener que pagar. Entonces esa confusión de riqueza genera empobrecimiento. Y peor aún, si aún no se dieran esas circunstancias, la presencia de una deuda muy grande implica impuestos futuros muy altos. Entonces, por eso hace tanto daño al crecimiento. Ahora, eso es lo que me lleva a mí a ser en general, y he sido históricamente, y creo que he sido emblemático de eso, de tener una posición contraria a los desequilibrios fiscales, favorable a una fuerte disciplina fiscal. Eso creo que ha sido y es muy sano y ayudaría al crecimiento del país, a la acumulación de capital, a la generación de trabajo. En esa diferencia, con esos enfoques de no prestarle atención al desequilibrio fiscal, ha sido parte de mi debate histórico en esta sociedad. A usted, respecto de la actual situación, dijo en un reportaje previo, no se percibe el inmenso costo que hay de enfrentar los problemas. La consecuencia de no enfrentar los problemas fueron, por ejemplo, las catástrofes del 2001. Es una idea infantil. Los problemas, con el problema se van, piensan algunos y no es cierto. Es verdad, yo no creo que los problemas se arreglan con el paso del tiempo. No hay que confundir gradualismo con no actuar. Es decir, gradualismo implica actuar. A veces las condiciones para adoptar políticas de shock o graduales dependen de dos cosas, de consideraciones técnicas y de financiamiento, ¿no? La política ahí no es el problema principal. Si usted no tuviera financiamiento, usted tiene que actuar. En una hiperinflación a nadie se le ocurriría ir con un programa gradual o demorado en el tiempo. Ahora, cuando usted tiene una inflación del orden del 30%, del 40%, cuando usted tiene espacio para con tasa de interés baja, usted puede discutir qué es prioritario. A mí me hubiera gustado una explicación más precisa de los dos problemas graves que el gobierno recibía. El gobierno recibió dos problemas muy graves. Uno, la herencia de muchos años de populismo, que básicamente fue descapitalizarnos, ¿no? Descapitalizamos la energía, por ejemplo, en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, nos descapitalizamos en la seguridad social. Eso me llevaría un tiempo explicar toda esa descapitalización, pero cuando una sociedad se descapitaliza, baja la productividad, y cuando baja la productividad, finalmente baja el nivel de vida. Esa es una herencia del populismo. Pero hay otra, tan significativa como esta, que a mediados del 2014, Sudamérica recibe un tremendo shock externo, que es la caída brutal del precio de las commodities entre 30 y 40%. Esa caída, a los países que estaban muy mal administrados, como Venezuela, los pulveriza, los hace inviables. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Era muy mal régimen, había sido una pésima gestión, fue catastrófico el comienzo del programa de Chávez, pero bajo precios bajos era peor. Es decir, un país con la riqueza de Venezuela se ha convertido en un país africano pobre, donde no logra medicina y no logra alimentos. Países ya no muy mal administrados, sino mal administrados, como Brasil y Argentina, sufrieron serias crisis, mucho más aguda en Brasil que en Argentina, porque Argentina utilizó, y eso hay que
con cierta habilidad el endeudamiento para atenuar el shock. Países que estaban bien administrados, como Perú, Perdóname, ¿no como podría Chile, haber utilizado Brasil también el endeudamiento para no, contra el porque shock? está muy endeudado. Brasil utiliza el endeudamiento. Brasil tiene un déficit muy significativo, no tenía margen de ampliar. Brasil entró con un déficit enorme a la crisis, con una deuda enorme. Entonces, la combinación del shock externo negativo y de ¿A la qué se refiere la deuda? Se está refiriendo a la deuda privada, porque la deuda pública brasileña, no, en es términos muy grande. internacionales... No la externa, Por eso. la interna. Brasil tiene una deuda interna. No, la interna sí, pero podría haberse inmensa. endeudado externamente. Es que Tenía yo creo que en el Banco Central casi 400.000 millones de es dólares. verdad, ellos han tenido bastante prudencia en su sector externo, tienen una deuda interna pues, enorme. pero Yo ellos no decidieron establezco no- mucha diferencia entre deuda interna y externa, porque parte de la deuda interna, Brasil es un país que recibe mucha inversión Déjeme extranjera. seguir en esa idea contrafáctica. Dice, Sí. a mí me hubiera gustado, decía usted, que se explicara de determinada manera. Vamos a tratar Vamos de profundizar. vamos a ponerlo en términos prácticos. ¿Qué Por se ejemplo, tendría que haber hecho? yo creo que hubo en la gestión populista muchísimos errores. Uno de los errores muy notorio fue la descapitalización y la degradación del sector energético. Eso tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión de que no explotamos el petróleo y el gas cuando eran carísimos. Estamos invirtiendo ahora que son baratísimos. Es como si usted Está claro. no vendiera la revista cuando había una gran demanda e invirtiera enormemente para venderla cuando hay menos demanda. Es una cosa demencial. En segundo lugar, causamos daño ambiental. En todo el mundo, los acuerdos de París, ¿qué son? Son básicamente forma de contener la contaminación. ¿Dónde está la contaminación? En el sobreuso de energías hidrocarburíferas. ¿Qué es lo que hace el mundo? Grabar la energía. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Subsidiar el uso de energía. Entonces teníamos una intensidad energética por unidad de PBI espectacular. Había un bromista en el club en París que decía que si siguiéramos las políticas que habían seguido los Kirchner, el mundo hace rato que estaba sobrecalentado y había entrado en extinción. O sea, una política que era ambientalmente peligrosísima. O sea, usted fomentó, digo, para no ir al caso de Río Turbio, que eso fue catastrófico, el episodio de la central, que no hay carbón, si hubiera carbón no sabríamos dónde poner la ceniza, es un episodio que yo diría debería enseñarse en las universidades en el mundo de lo que no hay que hacer, como ejemplo de irracionalidad en la gestión de gobierno. Pero adicionalmente, yo creo que los subsidios se concentraron en la mega urbe. ¿Qué pasa con usted? Ya en el 2001 la Argentina tenía un problema de una macrocefalía y un interior raquítico. Si usted concentra los subsidios en la mega urbe, lo que hace es que atrae más gente a la mega urbe. O sea, es como si usted maximizara la enfermedad o la patología que tiene. Eso es un daño exponencial. Entonces, lo que se hizo en esos años fue, con un rédito político, como vemos dónde está el bloque de votos, ¿no? Pero eso fue hacerle un daño extraordinario a la Argentina, que es desequilibrarla estratégicamente, vaciarla en el interior y concentrar recursos en el Gran Buenos Aires, que usted tiene ahí deseconomías de aglomeración, ahí usted resolver los problemas ambientales, de seguridad, de infraestructura, es costosísimo. Yo he escuchado a alguien decir que hay que hacer un plan Marshall para el Gran Buenos Aires, hay que hacer un plan Marshall para el interior. Lo único que falta es que además agrandemos más lo que ya es un problema estratégico. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que habría una gran prioridad? Yo hubiera seguido una estrategia de eliminar rápidamente los subsidios de la energía, y que tenían una implicancia fiscal, pero tenían una implicancia asignativa, pero sobre todo tenían una implicancia en la magnitud de lo que había que invertir. Haber dado señales que el país se acercaba a las reglas internacionales, a reglas que hagan posible invertir, ahorrar energía, eso me parecía extraordinariamente importante. Y creo que ese enfoque hubiera inicialmente facilitado, O sea, hubiera hubiera facilitado, aumentado más rápido las tarifas. Hubiera en el área energética en particular, donde mi impresión es que además eran
muy regresiva socialmente. Los subsidios se acumulaban en los sectores más altos de ingresos. Pero digo, y en el Gran Buenos Aires, pero yo creo que eso hubiera facilitado un programa más equilibrado, como lo hubiera facilitado revelar en su totalidad la gravedad de la herencia recibida. No, eso sería comunicativo, desde el punto de vista No, pero técnico. eso no es menor, porque cuando usted revela la gravedad de la herencia, no es cierto que es solo comunicativo. ¿Por qué? Porque la comunicación precede a la acción, o sea, es lo mismo del tema que hablábamos anteriormente. Por eso iba, usted comunica para hacer y crea las condiciones para hacer una corrección, porque yo creo que ese monumental desequilibrio fiscal lo vuelve muy frágil al país, lo vuelve muy vulnerable. No, con esto no quiero decir que uno no puede hacer la aritmética de que las cosas convergen bajo circunstancias favorables. Pero si empezaran a haber bombas atómicas, bueno, no funcionaría. Ojalá ese escenario, creo que a lo mejor no la contamos, entonces no va a ser relevante. Pero digo, aún en escenarios con crisis de otro tipo, usted podría tener dificultades. Digo, vamos a comparar las circunstancias de hoy con las de fines de los 90. ¿Cuál es una diferencia esencial? A fines de los 90, los países emergentes, Argentina y Brasil, nos endeudábamos al 14%. Hoy nos podemos endeudar al 5%. Esos 9 puntos son la vida y la muerte. ¿Por qué no se podían endeudar los gobiernos del 98, 99, 2000? Porque al 14% la aritmética no explotaba. Entonces, ese costo de capital era decisivo a la supervivencia. Yo creo que si vieran eso, se entiende bien que la crisis que sufrimos a fines de los 90 fue una crisis no de diseño del sistema, que seguramente algún problema tuvo, pero no fue de diseño del sistema, sino fue básicamente un shock externo catastrófico, en costo de capital, en caída de los precios de las commodities. Acuérdese, la caída del precio de las commodities asociada a la crisis asiática, el aumento del costo de capital asociado a la crisis rusa y la caída de Brasil. Entonces, ese fenómeno fue brutal. Ahora, ese fenómeno, es verdad que los precios de las commodities hoy son mucho más altos que en esa época, pero sobre todo es verdad que el costo de capital ha bajado drásticamente. Ahora, depender de el precio de las commodities o de la tasa de interés hace que el problema sea una cuestión de tiempo. Bueno, porque de hecho Rusia en su presupuesto colocaba el precio de las materias primas no al precio que estaba en los momentos altos, sino más bajo, y generaba una reserva, porque en algún momento las tasas de interés van a subir, en algún momento las commodities van a caer. Eso lo hizo con gran brillantez el ministro de Hacienda de Chile en la segunda mitad de la primera década de este siglo, donde creó el Fondo del Cobro. Chile llegó a tener 10 puntos de superávit fiscal por año de PBI, ahorrándolos porque el precio del cobre era por las nubes. Bueno, si usted hace esas cosas, o sea, ¿cuándo usted tiene que hacer correcciones? En general las correcciones y el momento de la verdad es en la prosperidad. En la prosperidad es cuando usted tiene que ahorrar, en la prosperidad es cuando tiene que ser prudente. Ahora, si usted no fue prudente en la prosperidad, el día que viene la adversidad no tiene otro remedio que ajustar. Entonces, lo sigo y vuelvo al comienzo de nuestra conversación respecto de Brasil. ¿Brasil se podría haber endeudado internacionalmente? Yo creo que ellos tenían ya, sin duda algún espacio tenían, pero ellos tienen un desequilibrio fiscal que es mayor que el nuestro. Es verdad que tienen un déficit primario inferior. Nosotros tenemos mucha menos deuda que la que ellos tienen. Ellos vienen acumulando déficit de hace mucho tiempo. Y durante mucho tiempo el sistema político brasileño subestimó estas cosas, como subestimó el problema de la corrupción, y fíjese la crisis no solo política e institucional, sino empresarial que tiene Brasil hoy. Entonces, para entenderlo, lo que usted dice es que hubiéramos necesitado tomar menos deuda si hubiésemos sido
más drásticos en el aumento de las tarifas. Se hubiera actuado con más firmeza ahí, se hubiera actuado con más firmeza en todo el sistema presupuestario. No hay que actuar solo en eso, hay que actuar en todo el sistema presupuestario. En realidad, vamos a otro caso que a mí me parece que rompe los ojos y que muchas veces no se percibe. La esperanza de vida se ha alargado en el mundo, es un fenómeno notable. O sea, cuando yo era joven, mi expectativa de vida era 72, 73 años. Hoy es razonable pensar que va a ser 81, 82. O sea, una mujer hoy, al estar ya en edad de jubilación, tiene una expectativa de vida de 25, 26 años. Entonces usted pensar que acumular durante 30 años ahorro para servir 26 años y sostener el nivel de vida, no hay matemática que dé eso. No hay forma de... Entonces, reconocer eso, si usted tuviera un sistema de cuentas personales, de ahorro para la vejez, eso se produce automáticamente. Los sistemas de reparto, digamos, de administración del mercado de capitales, que eso es lo que es un sistema de reparto. El mercado de capitales está metido dentro del Estado y el Estado hace las cuentas. Usted necesita determinado número de personas por retirado y necesita que haya cierta proporcionalidad entre los años de trabajo y de aporte y los años de estar retirado. Si usted rompe esa aritmética, usted crea una crisis fiscal extraordinaria. Eso ha tenido en toda Europa, en el mismo Estados Unidos, hay una discusión muy profunda sobre cómo hacer esas reformas, y Francia las ha hecho, Alemania las ha hecho, Italia las ha hecho, Brasil España las ha hecho. Pero volviendo al punto. Y digo, esa reforma, si usted quiere, fíjese la naturaleza. Bueno, muchas veces la gente confunde las cosas que se pueden hacer en el corto y en el largo plazo. Esto, por ejemplo, cambiar a los años de aporte que hay que tener en España o en Francia. En Francia son 42 años y medio de aporte. Nosotros tenemos 30. Para pasar de 30 a 42 usted no puede pasar de golpe, pero cada 3 meses usted podría correr un mes. Si usted lo hace eso a lo largo de 20 años, el sistema se vuelve más sostenible. Usted va corrigiendo, eso no lo puede corregir de golpe, lo corrige gradualmente, pero para que lo corrija gradualmente tiene que quedar claro que la deuda que está colocando hoy tiene un superávit mañana para enfrentarla. ¿Usted hubiese tomado menos deuda entonces? Yo en general tiendo a pensar que cuanto más prudentes seamos en ese aspecto es mejor. Eso implica más corrección fiscal, ¿no? Bueno, Melconian... Ese es un tema que está también ausente en nuestro debate. Se censura a veces al gobierno por el endeudamiento. Bueno, eso significa que están pidiendo más corrección fiscal. Ahora, cuando usted dice censuro al gobierno por el endeudamiento y además quiero más gasto, es que ahí ya el problema que usted tiene es un problema de analfabetismo, o sea, usted no hace la aritmética del caso. Bueno, ahí vamos. Melconian tenía disidencias con la política del gobierno porque él planteaba que había gradualismo fiscal y shock monetario, y que una de las dos cosas no era posible con la otra, que había que Ese es el tercer aspecto del problema de la política gubernamental, o sea, a mí me gustaría, y eso lo he dicho varias veces en las conferencias académicas, a mí me parece que sería muy bueno que hubiera, digamos, simetría en el esfuerzo. Es decir, la idea de que usted hace una corrección monetaria que le permite bajar la tasa de inflación, pero no corrige el desequilibrio fiscal, que es la madre de la necesidad inflacionaria. La inflación es un fenómeno monetario, eso creo que no es Milton Friedman, eso creo que es un saber universal, solamente discutido en la Argentina, pero es un saber universal. Para hacerlo simple, si no hubiera moneda habría precio relativo, no puede haber precio absoluto. Los precios absolutos son la simétrica de la cantidad de moneda, o sea, inflaciones que suban los precios absolutos. Si no hay moneda, no puede haber inflación porque no hay precio absoluto. Esto lo digo una vez más para que no lo repitamos más. Esa emisión monetaria no nace de un acto de locura de los bancos centrales, nace por la necesidad de cubrir el faltante de financiamiento del Estado. Entonces, por eso la inflación es un impuesto que complementa a los otros impuestos.
la forma de sanear la inflación no es solamente retomar control de la cantidad de dinero, como lo está haciendo el programa actual, sino es quitar el riesgo de que sean los desequilibrios fiscales y la acumulación de deuda lo que finalmente fuerce al Banco Central a producir expansiones monetarias. Hoy el déficit lo financia con deuda. Bueno, ahí está. Lo que yo no quiero es que me bajen la inflación circunstancialmente y después me tenga que subir por la deuda que acumulé. Entonces, yo creo que si hubiera más simetría en ambos esfuerzos, sería más sano. Más sano no solo en el sentido de su convergencia y su solidez, sino que sería más sano porque habría menor apreciación cambiaria, habría menor costo del capital, habría mejores oportunidades de inversión, o sea, hay una lógica en eso. Es verdad también, porque estas cosas, el equipo que está llevando a cabo esto sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo, es verdad que abatir la tasa de inflación permite un éxito más temprano, y seguramente el gobierno lo estaba buscando, que un proceso de convergencia como el que yo planteo. Eso es verdad. O sea, usted puede bajar la tasa de inflación muy rápidamente y lo otro lo corrige más, usted tiene el éxito temprano. Yo no tengo para mí el largo plazo está a la vuelta de la esquina, así que yo siempre tiendo a pensar en problemas a largo plazo. Pero a ver, pongámoslo de una manera que sea comprensible para quien no conoce economía. Lo que usted planteaba era que la inflación fuese más alta. O yo diría que la convergencia inflacionaria estuviera condicionada o el esfuerzo que allí se hacía fuera de naturaleza simétrica al que se hacía en materia fiscal. Obviamente yo no estoy diciendo no tomar deuda. Yo estoy diciendo que yo estoy diciendo que la lógica del esfuerzo monetario tenía que tener una lógica equivalente en el segmento fiscal. Yo recuerdo que usted mencionó, inclusive citó de que en economía uno prendía la calefacción y el otro la refrigeración. No fui yo, pero eso tenía usted un poco... Usted citó. Cité a alguien, a otro colega que había usado ese ejemplo. Entonces, uno imaginaría de López Murphy que dice, bueno, lo que tendrían que haber hecho es también shock en el tema del déficit. Y si no le entiendo mal, lo que usted está planteando es lo contrario. Es haber asumido una inflación más alta, haber emitido más y no haberse endeudado. O sea, haberse endeudado en pesos. No, pero usted lo está poniendo en el evento negativo. Yo lo estoy poniendo en el evento positivo. Yo creo que nosotros tenemos una inflación alta, la inflación es mala, hace daño, es un impuesto muy regresivo, oscurece, crea opacidad en la economía y en la política. Yo creo que hay muchas razones por las cuales la estabilidad de precios. Todo el mundo sabe que no le gustaría la inflación. Exactamente. Sí, entonces, pero digo, lo que yo estoy diciendo es que si vamos a tener un esfuerzo monetario de convergencia a una tasa de inflación menor, tenemos que hacer el esfuerzo fiscal equivalente. No un esfuerzo fiscal que está postergado en el tiempo, mientras el esfuerzo monetario es inmediato. Entonces lo que usted plantea es que el esfuerzo fiscal hubiera sido igual al monetario y no que el monetario sea igual al fiscal. ¿Cuál ecuaciona? Yo creo que ahí había que hacer más esfuerzo fiscal y creo que ese también es la interpretación que hacía el doctor Melconian. O sea, ninguno de nosotros auspiciaría altas tasas de inflación. Lo que yo digo es, no tratemos de reducir, digamos, fuera de línea la tasa de inflación en relación al esfuerzo de corrección del desequilibrio primario. Recuerde usted, Fontevecchia, esto es importante porque muchas veces uno se olvida de cómo fueron las cosas. Cuando asume el ministro Prat-Gay, iba prácticamente a eliminar el déficit primario para el 2019. El déficit primario fue subido en 2 puntos, 2.2 va a ser la meta que el gobierno se ha ajustado ahora. Entonces usted estuvo dispuesto a subir a lo largo de todo el sendero en 13.000 millones de dólares el déficit por año y eso no impactó ni cambió sus programas monetarios. Entonces a mí me parece que hubo una gran laxitud para considerar el problema fiscal y hubo una muy grande estrictez para el programa monetario. Y a mí me ha gustado que eso fuera más balanceado. Si hubiera sido más balanceado, ¿qué hubiese sucedido con el Producto Bruto en el 2016?
Yo tiendo a pensar que una corrección más rápida hubiera generado una expectativa más favorable, es decir, nosotros hemos tenido costos del capital muy elevados, o sea, recuerde usted que nuestro spread, nuestro riesgo país... ¿Usted se refiere al costo de las LEVAC? No, me refiero al costo, las LEVAC son una parte mucho más chica que la deuda pública y privada que tenemos expresada en dólares. El costo que estamos pagando ahí ha estado entre 400 y 450 puntos, bastante inferior a lo de la época de los Kirchner, que era mucho más significativo. Entonces, si hubiéramos podido endeudar con menos tasa de interés, bueno, bueno, riesgo esa país menor hubiera sido tasa, fíjese, Brasil tiene un spread de 300 puntos, México tiene un spread, y Uruguay de 180, Perú y Chile tienen 130. Cada punto de esos, o sea, si usted logra comprimir el spread, ese spread, cada punto de eso, es un ahorro para el país de aproximadamente medio punto. Es muy fuerte. No, está claro, pero para el 2016 no hubiese cambiado nada de endeudarse a un punto más o a un punto menos. Bueno, lo cambiaría para el futuro. No, yo lo estoy preguntando en el 2016. Lo que pasa es que en esas condiciones las expectativas de inversión son muy distintas. O sea, si usted, yo creo que hay parte de situación política y hay parte de convergencia. Después vamos a lo político. Primero para agotar lo que usted dice. Pero digo, cuando uno mira los rendimientos de la deuda, por eso las primarias produjeron una caída del spread, o sea, los resultados políticos producen una caída del spread, como otros resultados podrían haber producido una situación muy complicada, como ocurrió allá en el año 2001 con la derrota abrumadora del gobierno en las elecciones. Es decir, yo creo que hay un impacto de la política sin duda, hay un impacto de la aritmética de la deuda. A ver si yo lo interpreto. Usted lo que dice es que si se hubiera aumentado las tarifas energéticas, por ejemplo, si hubiese reducido más drásticamente, si hubiera actuado más severamente con el sector fiscal, no hubiera habido más recesión porque se hubiese equilibrado con qué, con más inversión. No me animaría a hacer una afirmación tan tajante. Yo lo que digo es que se hubieran creado condiciones para la inversión y para el financiamiento mucho más favorables. Sin duda, pero la recesión... esas cuestiones fueron muy decisivas, porque una de las cosas que usted ha notado estos 2 años es que ha habido una gran anemia de inversiones. La Argentina invierte muy poco, Fontevecchia. Nosotros estamos invirtiendo prácticamente 16 puntos del producto, amortizamos 12 o 13, o sea, estamos aumentando el stock de capital 1%. ¿Cómo vamos a hacer para crecer al 3% si el stock de capital aumenta 1 punto? Básicamente, el mejor predictor de la tasa de crecimiento de un país es el ritmo al que aumenta el stock de capital. No es una afirmación mía, viene de la literatura económica. En general, uno sabe que hay una relación par y paso entre el crecimiento del stock de capital y el crecimiento del producto. Si usted crece el stock de capital al 1%, es muy difícil que crezca al 3%. Y es vital que crezcamos al 3% para que los números cierren. Por eso, esta cuestión de cuál es la sensibilidad de la inversión. Ahora usted me podría decir, mire, la sensibilidad es baja igual, porque los temores del retorno al populismo en la sociedad argentina son enormes. Bueno, es verdad que es una tragedia para nosotros, sobre todo porque ahora sabemos las consecuencias del populismo, ya no son los fenómenos populistas de ayer, uno ve lo que pasó en Venezuela, pero vean una cosa más light, lo que está pasando en Ecuador. Si usted sigue los episodios de Ecuador, el nuevo presidente, que viene de la coalición anterior, está denunciando que ocultaban la deuda. Es un fenómeno. Los argentinos a veces creemos que el INDEC solo nos ocurrió a nosotros. No, en China hace lo mismo. El INDEC era los sistemas de estadística y censo en la época de Brezhnev eran una catástrofe. En Grecia, al director del INDEC que reveló la deuda verdadera que tenía Grecia, le siguieron un juicio por traición a la patria por decir la verdad. Y ahora el presidente de Ecuador está mostrando que la deuda que heredaron no era la que decían, sino mucho mayor. ¿Con esto qué quiero decir? El riesgo del populismo. Viendo nosotros hoy lo que pasó, deberíamos estar vacunados. Y sin embargo, desgraciadamente no estamos vacunados. Pero volviendo a tratar de explicar lo que usted hubiera hecho diferente. Usted dice,
si se hubiese atacado el déficit fiscal con más firmeza, si hubiese tenido más recesión o no, se hubiera compensado con otros elementos positivos? Yo creo que hay en principio razones para pensar que en un país que tenía tan baja inversión y que tenía tan alto costo de capital, eso es muy sensible. Yo no me animaría a hacer una afirmación tan contundente como la que usted me está preguntando, aun cuando lo puedo hacer, porque estamos haciendo un juego. Una cosa es hacerla ex post, contrafácticamente, otra cosa es estar en el poder. Eso yo no quiero... Pero ahí vamos después a lo político. No quiero hacer en el ejercicio una sinvergüenzada. Quiero ser lo más transparente y veraz posible. Si usted hubiera estado allí como ministro de Economía, hubiese elegido ser más drástico con el déficit fiscal. Yo hubiera elegido, eso lo he dicho muchas veces, una estrategia fiscal más enérgica y no la hubiera flexibilizado. O sea, muy bien. ¿no? Recuerde usted que estos comentarios surgieron cuando el ministro Prat-Gay hablaba de que eliminaba el déficit primario hacia fines del 2019. Hay un comentario hecho por mí al diario El País de Uruguay en un larguísimo reportaje del mes de enero-febrero del 2016, donde yo arguyo el camino contrario. Yo decía, en Uruguay hay un gran debate porque el déficit primario es cero y tienen un déficit importante por los intereses. Y yo digo, la meta del gobierno es llegar a la situación que a ustedes lo angustia en el 2019. A mí esa estrategia no me parece la más sensata. Lo que pasó es que el gobierno cambió la estrategia y agravó el desequilibrio fiscal que preveía allá en enero del 2016. Y sobre esa estrategia yo he tenido, y les cito la evidencia donde ir a buscarla, posiciones críticas. No hace falta que usted argumente que lo que hoy piensa lo pensaba antes. No, pero digo, estoy haciendo ese juego porque usted me está pidiendo un juego contrafáctico. Digo, bueno, no es solo contrafáctico. Usted hubiera hecho lo mismo. Lo arguí en ese momento y lo arguí. Yo lo que le pregunto es qué hubiese pasado si se hubiese hecho eso. Bueno, yo creo que probablemente el interior de la República hubiera reaccionado mejor. La producción exportable hubiera reaccionado mejor, la inversión hubiera reaccionado mejor, la situación de los que viven, de los que recibían los subsidios hubiera sido un poco peor, eso es natural. Y el Producto Bruto hubiese... En el agregado, a mí me parece sido parecido por otros fuerzas más expansivas porque la estrategia de endeudarnos apreció el tipo de cambio fuertemente y eso tiene un impacto recesionante porque la apreciación, la política fiscal deficitaria en un régimen de tipo de cambio flotante lo que hace es apreciar el tipo de cambio, no impulsa la economía. Los modelos no dicen que la política fiscal impulsa la economía. Lo que hace cuando usted hace déficit fiscal con tipo de cambio flotante, lo que hace eso es apreciar el tipo de cambio. Si tuviéramos tipo de cambio fijo es distinto, pero con tipo de cambio flotante lo que hace es apreciar el tipo de cambio. Y usted hoy tiene un tipo de cambio, podremos discutir, pero está sumamente apreciado respecto a nuestra historia y está apreciado por la política fiscal que se ha seguido. Pero déjeme traducirlo, reitero, a las personas que no tienen un conocimiento de economía. Para hacerlo. Bueno, pero déjeme profundizar lo que usted hace. El punto serio, usted dice, mire, el Producto Bruto no hubiese caído más y a lo mejor hasta hubiese sido positivo porque hubiese habido otras fuerzas que generaban crecimiento. El consumo hubiese sido igual o peor. Probablemente no hubiera estado ahí la fuerza de reacción y en realidad tampoco debe estar ahí. Argentina tiene un problema de está bien, pero quería ir simplemente llegar a la política. Mi expectativa hubiera sido mayor expansión en los productos exportables y en las inversiones. Ahí donde yo veo que el crecimiento está desbalanceado. ¿Dónde están los desequilibrios? Nosotros tenemos un desequilibrio de un gran déficit externo causado por un gran déficit fiscal y un sector exportador muy contraído.
¿Qué es de la expansión que estamos teniendo lo que es bueno? Es que hay una expansión donde lo que crece muy fuerte es la inversión. Y como la tenemos muy contraída la inversión, es muy positivo que crezca vigorosamente. Yo desearía que crezca vigorosamente la exportación también porque está muy contraído. Tenemos un déficit muy grande, 4,5 puntos del producto. Bueno, ahora déjeme decirle esto. Déjenos ponérselo en términos... Nosotros exportamos entre bienes y servicios cerca de 75.000 millones. Tenemos un déficit externo de 30.000. No es un déficit en una economía con enormes exportaciones, es un déficit enorme con muy bajas exportaciones.